Recording in progress. Bueno, buenas tardes. Les pido por favor a alguien que tiene... Ahí está, el micrófono activado. No sé si autorizamos a todos en la sala. Están todos, sí, ya pueden empezar. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos con la doctora Natalia Torres Santomé, que antes de presentarla a ella queremos, bueno, dar el inicio a la agenda académica de este 2025, agradecer la iniciativa a la Comisión de Familia de nuestro Departamento Judicial, de nuestro querido colegio, en la representación de Melissa Sastrelengo y Melina Bouchet. Lógicamente creemos que la capacitación es importantísima para el ejercicio diario de la profesión, porque lógicamente, como hoy estaremos viendo con la doctora, la ley 15513, el derecho se va modificando constantemente y por eso es muy importante que estemos capacitándonos día a día, y por eso es que también hicimos una encuesta a los matriculados de cuál es la agenda académica que quieren llevar adelante este año, y que lógicamente vamos a estar tratando de cumplir con sus expectativas. Fuera de este preámbulo, darle el inicio a esta actividad académica del 2025, que para nosotros que esté la doctora Natalia es un placer enorme, que bueno, ya es una amiga de la casa. Como bien saben, es abogada, doctora en Derecho, especialista en Derechos Humanos y Estudios Críticos del Derecho, profesora investigadora UBA, académica del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, directora del área de género, infancia y familia del Colegio de Abogados de Morón, directora de la Comisión de Derecho de Familia de la FACA, y bueno, escritora de un libro de cuestiones prácticas del derecho de Morón. Esto no lo tenía, pero lo leí recientemente y la verdad es que lo recomiendo para todas y todos los colegas. Vuelvo a reiterar, de parte de todo el Consejo Directivo de nuestro colegio departamental, el agradecimiento a la doctora, y lógicamente también a la Comisión de Familia en este acto, en la representación de la doctora Melissa Sastreluengo, a quien le cedo la palabra. Y bueno, esperemos lógicamente tener una charla fructuosa con las nuevas modificaciones de la ley 15513, que esperemos que en la práctica se vea reflejada esa nueva ligereza y celeridad que se le está requiriendo al proceso de familia. Meli, te cedo la palabra. Bueno, gracias Guido. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a ser breve. Estoy en representación de la Comisión de Derecho de Familia del Colegio de Abogados Zárate Campana, y también como participante, porque viene bien siempre estar actualizada. Solamente quería agradecerles por la participación. Como decía Guido, esta es la primera de nuestras propuestas académicas para este año. Y estamos súper contentos y contentas por la concurrencia y por la participación y la buena recepción que tuvo esta charla. Obviamente agradecerle a la doctora, que es una genia, que siempre está dispuesta a sumarse a nuestras propuestas. Y bueno, solamente antes de cederle la palabra y que ya comencemos con la charla y con el encuentro, invitarlos a la reunión de comisión del Derecho de Familia, que es el miércoles que viene, 12/3, a las 2 de la tarde, en la sede del colegio en Campana, que es French 222. Así que bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Torres Tomé. Bueno, muchas gracias Guido, muchas gracias Melissa, muchas gracias a Jessica, que también está este, participando, colaborándonos con el Zoom. Bueno, hola a todas, a todos. Qué bueno volver a vernos con tantas novedades, porque empezamos un año con una reforma que se gestó y se sancionó a fines del año pasado, pero que se hizo efectiva a principios de este año y que ya tenemos alguna jurisprudencia. Todavía muy poquita, pero bueno, ya la ley está en plena vigencia y nos aparecen también las dudas respecto a muchas de las cuestiones en cómo se van a ir desarrollando. Comentaba con los chicos antes de entrar, nosotros estuvimos haciendo el seminario intensivo en Sijuso hace unos días sobre esto,
y un poco charlábamos que cualquier reforma normativa es la letra de la ley puesta en funcionamiento, pero que le falta la sustancia que le damos en la práctica, ¿no? ¿Cómo vamos a completar, cómo vamos a complementar esa normativa? Y para eso está la función de la jurisprudencia, por supuesto, pero la función nuestra, que somos quienes hacemos las peticiones, proponemos muchas veces medidas creativas. Entonces, un poco lo charlábamos con quienes vinieron en representación de la mesa política, es decir, representantes del Senado, representantes del Ministerio que habían impulsado la reforma de la ley, bueno, nosotros como abogados y abogadas litigantes también somos parte en ponerle sustancia a la ley y está bueno ser parte de los debates, porque muchas veces aquello que está plasmado en la letra de la ley puede resultar divinamente o puede resultar medio complejo si no nos ponemos de acuerdo organizadamente en el ámbito profesional, que no es solamente el ámbito judicial, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa, como si la letra se llenara a través solamente del ámbito judicial, que es indispensable, pero no es el único. Así que, bueno, aquí estamos también para, entre nosotras y nosotros, hacer nuestros propios debates y llevar esto al debate jurídico provincial. Aquellas cosas que nos interpelan o nos parece que tendríamos que tener algunas otras herramientas. Vamos a charlar de todas ellas hoy y los invito también a hacer los aportes sobre aquello que vean que es necesario poner sobre la mesa para conversar, porque, bueno, justamente si nosotros como entidad estamos pidiendo que nos participen de los debates, bueno, darlos internamente también, ¿no? Así que, bueno, no le demos más vueltas al asunto, arranquemos, y me gustaba compartirles un material que surgió espérenme un segundo. Natalia, si querés agregamos que todo el material, por las dudas que vos vas a compartir, nosotros lo vamos a estar enviando vía mail a todos los participantes en el transcurso de esta semana y de la próxima, ¿sí? Incluso los videos que voy a compartir van a encontrar el link en el material, así que van a poder verlos las veces que quieran. Este material es un material oficial. Quien lo emite es el Ministerio de Mujeres. Es un informe del año 2022-2023 que nos cuenta la previa de la reforma. Es decir, cómo es que llegamos a esta reforma, cuáles son los motivos y desde dónde veníamos. Vamos a verlo y después lo charlamos. Incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires. Cuando una pareja decide separarse, el cuidado y la manutención económica de las hijas e hijos debería repartirse equitativamente entre ambas partes. El gran problema es que, en la práctica, la mayoría de los padres luego de la separación se desliga por completo de sus responsabilidades de cuidado y tampoco cumple con el pago de la obligación alimentaria. Según una encuesta realizada por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, el 66,5% de las madres no recibe obligación alimentaria para el cuidado de sus hijas e hijos. Solo la percibe eventualmente o recibe menos de lo que debería, por lo que no les queda otra opción que asumir en su totalidad la responsabilidad de cuidado y manutención. Además, en la provincia de Buenos Aires, el salario de los varones es 34% mayor al salario de las mujeres, y en la economía informal esta diferencia es aún mayor. Entonces, sin el aporte de los padres, la mayoría de las madres no puede sostener sus hogares sin caer en la pobreza.
En este contexto, las madres recurren a diferentes estrategias para organizarse. En cuanto al cuidado, el 90% afirma que deja a sus hijas e hijos con familiares, amigos, instituciones escolares o personas responsables. Solo el 10% los deja al cuidado de los padres. Es por esta razón que en la actualidad el 44% de las madres están endeudadas con familiares, amigos o instituciones financieras. El 29% aumenta las horas de trabajo y el 27% combina estas modalidades. Mientras que la mayoría de los padres multiplican las excusas para no cumplir con sus obligaciones, las madres multiplican las estrategias para poder afrontar los gastos y, al mismo tiempo, cuidar a sus hijas e hijos. En el proceso de pedir por la obligación alimentaria, muchas madres viven situaciones de violencia psíquica y física. Es por esto que, para evitar los malos tratos de los padres, se endeudan y pierden cada vez más autonomía y libertad. Como los efectos de estas disputas recaen sobre sus hijas e hijos, las madres deciden acudir al Poder Judicial para pedir ayuda y reclamar formalmente la obligación alimentaria. Pero en lugar de soluciones rápidas y eficaces, encuentran una interminable carrera de obstáculos. En principio, deben sortear obstáculos informales, por ejemplo, la falta de información, ya que muchas no conocen sus derechos ante la ley y en consecuencia no pueden reclamar lo que les corresponde. Otro gran obstáculo es la idea que los padres tienen sobre la obligación alimentaria, porque la mayoría la entienden como un castigo hacia ellos y no como un derecho de sus hijas e hijos. Una vez que la demanda se realiza, las madres comienzan a transitar el derrotero de los obstáculos formales. Por ejemplo, los gastos en abogadas, abogados y trámites. Otra dificultad importante es conseguir las pruebas que justifiquen los ingresos de los padres, porque ellos se ocupan de no tener bienes a su nombre y no percibir de manera formal sus salarios. Son pocas las madres que llegan al final del recorrido. Y cuando lo hacen, las sentencias no son siempre favorables. Si se logra acordar un pago, este no suele contemplar actualización por inflación, ni por el crecimiento de las hijas e hijos. Incluso, la mejor de las sentencias posibles encubre un perjuicio para las hijas, los hijos y las madres, porque en muy pocos casos se valora el trabajo de cuidado que realizan las mujeres que se ven obligadas a cubrir los vacíos que dejan las sentencias. Hablamos de una problemática compleja. Por esto, desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, diseñamos un plan de acción que atraviesa los 3 poderes y niveles del Estado. Estas son algunas sugerencias para la acción. Establecer un sistema de notificaciones eficaz y adaptado a los avances tecnológicos. Establecer un piso mínimo del monto de la obligación alimentaria. Crear un proceso express para la determinación de la obligación alimentaria, que tome como base el piso mínimo de la canasta básica del cuidado según la edad. Mejorar los sistemas de registros de deudores alimentarios. Establecer sanciones eficaces ante el incumplimiento de los pagos. Derogar la Ley Nacional 23.928 que prohíbe la indexación de las obligaciones alimentarias. Concebir el incumplimiento de la obligación alimentaria como un problema de naturaleza individual o privada fuerza a las madres a transitar en soledad las penurias del sistema judicial y los acuerdos informales. Si la mayoría de los padres se desligan de sus obligaciones, entonces ya no hablamos de conflictos individuales, sino de un problema social y cultural. Cambiar la perspectiva es el primer paso hacia un futuro más igualitario para todas y todos. Ya conocemos el problema, ahora podemos ser parte de la solución. Bueno, este video explica cómo se llega al proyecto. En su momento, el Ministerio de Mujeres presenta un proyecto que finalmente es consensuado con otros proyectos que estaban dando vueltas en las cámaras. Fíjense que parte de la
15513 va a tomar estas cosas, ¿no? Vamos a hablar de notificaciones, vamos a hablar del registro de deudores, vamos a hablar de un proceso más rápido. Efectivamente, algunas de las cosas que surgen en el video están representadas en la 15513. Sí me interesa quedarnos con un dato muy, muy importante que lo vamos a retomar cuando veamos nuestra propia intervención en estos procesos, que es que más allá del caso individual, estamos ante una problemática social. Por lo tanto, el cuerpo que le demos, la sustancia que le demos a esta normativa, va a ir ocurriendo en los casos individuales, pero tiende o aspira al menos a modificar el concepto de responsabilidad parental general que tenemos, ¿no? Este concepto de que los alimentos es una sanción a los padres, o es algo que utilizan las madres, o fíjense que nosotros damos por hecho, porque cuantitativamente es brutal la diferencia, que efectivamente en el caso de una ruptura de la pareja, los chicos se van a quedar con la madre. Digo, tenemos que revisar y trabajar en pos de modificar estructuras sociales y culturales, más allá que nosotros las veamos en los casos individuales. Voy a compartir pantalla, espérenme un segundo. ¿Dónde está mi Power? Acá. Vamos a ponerlo al principio. Ahí, acá. Y vamos a arrancar con el material. Este video tiene un informe, Vito, que el otro día también lo conversábamos, muchas veces no es de conocimiento público, incluso en los órganos judiciales. Entonces, hacia el final de este material, en el recursero, van a encontrar el informe que les permite tener los datos, incluso para aportar en la demanda e incluso para aportar el informe también como prueba documental. Bueno, los ejes de la 15513, varios temas. No vamos a profundizar todos porque algunos son muy sencillos. Algunos son sencillos, pero muy impactantes, y otros son más complejos. Así que vamos a ir avanzando con cada uno de estos temas. Primera situación, competencia. Ahora vuelvo para atrás. Se modifica el artículo 828, donde nos da la opción, habitualmente, de tramitar algunos procesos de familia en los fueros de paz. El 828 también nos cuenta qué procesos dentro del fuero de familia van a entrar en la etapa previa y cuáles van a ir directamente al ámbito de conocimiento. Pero fíjense el último parrafito, que es el que modifica o el que agrega la ley. En los procesos de obligación alimentaria, la parte actora tendrá la opción de iniciar, me queda chiquita la letra, el reclamo mediante etapa previa o radicarlo, directamente radicarlo ante el juzgado de familia o de paz. Volvamos para atrás. Entonces, ¿qué situación teníamos antes de la ley? Adentro del Código Procesal, el proceso de alimentos es un proceso especial. Tenía una regulación especial. Recuerdan, vamos a la audiencia. En primera audiencia es donde en esta primera audiencia es donde el demandado se presenta y si no hay acuerdo debe contestar demanda. Esto significa que para iniciar el proceso necesitábamos demanda. Y teníamos diferentes criterios según las jurisdicciones. Había jurisdicciones de familia que, siguiendo la letra, al pie de la letra del Código Procesal, directamente lo iniciaba como un proceso de conocimiento. Ergo, todos los procesos iniciaban con demanda. Otro criterio, a veces incluso dentro de los mismos departamentos judiciales, era
es importante un espacio de encuentro y negociación, conciliación o acercamiento entre las partes. Entonces, en el momento que se iniciaba con demanda, pero lo mandaban a etapa previa. Y después, el inicio ante el fuero de paz, ¿no? Que esto no ocurre en todas las jurisdicciones, sino aquellas que tienen los juzgados de paz, algo que en Provincia de Buenos Aires tenemos mucho. ¿Qué cambia sustancialmente? Que ahora este criterio ya no es más del ámbito judicial, por lo menos dentro del fuero de familia, sino que es una elección de la parte. Anteriormente la parte tenía la opción de ir al juzgado de paz o al de familia. Y cuando llegaba al de familia, era el juzgado el que elegía si iniciaba directamente el proceso de conocimiento o lo mandaba a etapa previa. Ahora, esto es elección de la parte actora. Es una potestad de la parte actora. Esto significa que puedo, por supuesto, iniciarlo ante el fuero de paz, esto lo dejamos a un costadito, o puedo iniciarlo en el fuero de familia, solicitando la etapa previa, algo que muchas veces es muy atinado en algunos casos, porque uno ha tenido un acercamiento con el colega, porque las partes están no tan alejadas para pensar un acuerdo, porque un espacio de acercamiento puede ser favorable en este caso, o la posibilidad de pedir que se radique directamente como un proceso de conocimiento. Demanda, traslado. Esta evaluación es propia de la parte, lo que significa que es propia de quienes asesoramos a las partes. Es nuestra evaluación previa del caso que viene a nuestras manos, ¿cuál va a ser la más adecuada? Porque a veces es real el proceso de conocimiento, es más complejo y es más largo, pero no tiene ningún sentido pasar por una etapa previa si yo tengo un deudor recalcitrante o si tengo una contraparte que se caracteriza por su conducta dilatoria o su conducta maliciosa. No tiene ningún sentido que atraviese una etapa previa. Al contrario, por ahí tengo una cuota que se está pagando, pero que no resulta suficiente, o las diferencias aparecen respecto a diferentes ítems de la cuota, o aparecen respecto a la forma de pago, o alguna organización puntual que no tendría sentido iniciar directamente en una etapa de conocimiento porque dando un marco adecuado de acercamiento entre las partes es probable que se puedan lograr acuerdos. Bueno, en ese caso lo ideal será la etapa de conocimiento. Hay situaciones donde puedo hacer una evaluación bárbara, pero resulta que el fuero de familia me queda lejísimos, así que lejísimo hablo territorialmente. Así que esta evaluación quedará un poco de lado y lo iniciaré directamente ante el juzgado de paz. Lo más destacable en esta reforma, que es de por sí muy buena, es que esto queda en manos de la parte actora. No está sujeto al arbitrio judicial. Dentro de cada modificación yo les voy a poner el artículo, pero es el artículo del Código Procesal modificado, la numeración. Es decir, la 15.513 va a decir, modifíquese el artículo 828 y el texto que les estoy trayendo es cómo queda el artículo dentro del Código Procesal. Atentos en términos prácticos, porque la modificación de la ley toca libros diferentes del Código Procesal. Así que nos vamos a mover por todo el Código Procesal, por eso se los traigo con la numeración concreta. Igual se los voy a ir advirtiendo a medida que adelantemos. Bien, respecto de competencia, esto queda en manos de la parte actora y como arranca, arranca. No tengo opción de discutirlo desde la parte demandada. Yo quería que fuera de paz, yo quería que fuera... porque me cambia el procedimiento. Directamente, parte del procedimiento tiene como cambio
que se inicia y sigue el camino correspondiente al espacio que elija la parte actora. Bien, avancemos. Convenios. Este ha sido uno de las mayores modificaciones de la ley. La ley transforma algunos convenios en títulos ejecutivos. Voy a dejar de compartir para contar un poquito y después vamos a volver a la pantalla. Vamos a recopilar lo que nos pasa en la vida cotidiana. Las partes, alguna de las partes nos viene a ver, nos cuenta su problema y nos comunicamos con, o tenemos alguna forma de tener contacto con la abogada o el abogado de la contraparte. Arreglamos un convenio. Opción 1, firmamos el convenio en el estudio. El paso habitual antes de la reforma era, bueno, para que este convenio sea ejecutable lo tenemos que homologar, ¿verdad? Primer cambio. Puede homologarse, pero la no homologación no significa que no sea ejecutable. Segunda situación, no solo lo hacemos firmar, sino que además certificamos la firma. La certificamos mediante escribano o la certificamos, por ejemplo, solo en etapa previa. No llegamos a homologarlo. O la certificamos en alguna entidad administrativa donde se hizo el convenio, por ejemplo, las casas de justicia, o por ejemplo, los espacios comunitarios que dependen de las municipalidades. Hicimos el convenio y se hizo ante una autoridad administrativa. Y la tercera situación es que tenemos el convenio, no tiene certificación de firma, pero tiene principio de ejecución. Ese convenio empezó a cumplirse. Después no se cumplió del todo, se cumplió parcialmente, se cumplió solamente un mes, pero empezó a cumplirse. Estas son como las opciones generales que toma la ley. Después vamos a ver aquellas otras opciones donde no tengo principio de ejecución, no tengo convenio, tengo un convenio con otras características. Cuando estamos en alguno de estos tres supuestos, es decir, un convenio, vamos a poner la pantalla para que les resulte más fácil observar. Un convenio hecho por instrumento privado con firma certificada. Segunda opción, un convenio no homologado con firma certificada judicialmente o por autoridad administrativa competente. Y una tercera opción, un convenio privado que no sea homologado, pero que tiene principio de ejecución. En estos tres supuestos, ese convenio es un título ejecutivo. Un título ejecutivo como lo que estudiábamos en Derecho Comercial. No una ejecución de sentencia. Un título ejecutivo. Atención, porque acá hay veces que entramos en espacios que por ahí no ejercemos habitualmente. Por eso cuando vayamos, esperen un poquito, a la modificación de la norma, vamos a estar en el artículo de títulos ejecutivos. Que es el artículo 521, donde me pone, no sé, los instrumentos comerciales, por ejemplo. Proceso ejecutivo, algo que habitualmente no tenemos en los tribunales de familia o en los juzgados de familia. ¿Cuáles convierte en título ejecutivo? Bueno, el inciso 2, que es el instrumento privado suscrito por el obligado, cuya firma esté certificada. Fíjense, acotación al margen, como siempre hay una incumbencia más para los escribanos, ¿no? Porque
Los convenios no están pidiendo patrocinio letrado. Pero bueno, lo vamos a charlar también. Y el inciso 7 es el que me habla de un convenio no homologado judicialmente, pero que reúna cualquiera de estas dos condiciones. O que cuente con firma certificada judicialmente o por autoridad administrativa competente, siempre por supuesto por intervención del obligado, o que haya tenido un principio de ejecución debidamente acreditado. Esta es una reforma sustancial, porque ustedes recuerden que el proceso ejecutivo es un proceso donde yo no me dedico a probar cosas. Presento el título y tiene un proceso muy expeditivo. Si alguno quisiera discutir el título, tendría que salir de un proceso ejecutivo e ir a un proceso de conocimiento. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, este punto 2 del inciso 7 nos pone frente a una situación particular. ¿Qué es el principio de ejecución? Bueno, frente al principio de ejecución, del que nos habla la reforma del Código Procesal, tenemos que unirlo y relacionarlo en forma directa con el Código Civil y Comercial. Cuando estamos en procesos de familia, tenemos libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. ¿Qué es lo que tengo que probar para decir este convenio tiene principio de ejecución y es entonces un título ejecutivo? Las percepciones. ¿Qué se percibió en cumplimiento de ese convenio? Voy a dejar de compartir, así los veo un poquito. Y cualquier cosa respondemos dudas. ¿Qué es aquello que recibí? Por ejemplo, los tickets de depósito, ni hablar. Si hubo pagos en especie, si hubo pagos en especie de cosas concretas, por ejemplo, pagó la escuela, pagó la prepaga, paga inglés, fútbol, pero en el proceso ejecutivo tengo que acompañar estas cosas, porque va a ser un proceso ejecutivo en tanto yo pruebe el principio de ejecución. Voy a estar en una situación diferente si se firmó un convenio y nunca hubo nada. Algo que es muy importante también en el asesoramiento previo respecto de, bueno, atención, porque ante convenios que no están homologados y que no tienen firma certificada, ni por escribano, ni por autoridad administrativa o judicial, bueno, es importante asesorar a la parte de la necesidad de resguardar la documental que nos permita probar el principio de ejecución. El otro día me comentaban un caso que me parece bastante pintoresco para contar la creatividad de los incumplidores. Un señor que con una excelente posición económica, con no solo varios vehículos, sino más de un barco. Estaba en una posición económica realmente muy importante. Y el señor pasaba de cuota alimentaria a 1.300.000 pesos. ¿Saben cómo la pasaba? Adentro de una bolsa negra que tiraba por la pared del patio. Una bolsa que no mostrara que había dinero, no había un intercambio manual, no había posibilidad de filmar, no había posibilidad de sacar fotos. Bueno, ¿qué hacemos ante este tipo de situaciones?
ser más creativos que el deudor recalcitrante. Hay que encontrar formas de acreditar el principio de ejecución. Esto en términos de estrategia procesal, porque es muy diferente atravesar un proceso de conocimientos de alimentos, por más que se haya aceitado mucho y acelerado mucho con la reforma, que atravesar un proceso ejecutivo, ¿verdad? Entonces, recuerden, podemos ir por procesos ejecutivos. Primera opción, convenios con firma certificada por escribano. Segunda opción, convenios con firma certificada por autoridad judicial o administrativa. Repito, el otro día salían estas preguntas. ¿Qué es la autoridad administrativa competente? Hay algunas que no caben dudas. Los espacios de mediación comunitarios, bueno, las etapas previas o los juzgados de paz, donde en el momento que se hacen acuerdos y no se llega a la homologación, por supuesto. Hay otras que son un poco más, que generan algunas dudas. Esto va a depender del criterio que lleve la reforma. La idea que tiene la reforma es un criterio amplio. Poco eficaz sería una reforma de este tipo si la interpretación que finalmente se le da es una interpretación restrictiva. Pero lo único que dice la norma hasta ahora, la realidad es que dice autoridad judicial o administrativa. Se preguntaba sobre los bancos, se preguntaban sobre aquellos que ocurran en entidades colegiales, ¿no? ¿Qué pasa en el patrocinio jurídico gratuito? Acá vamos a tener la expectativa de cómo se va desarrollando este criterio judicial. Llamada particular de atención. Los convenios en la norma no están exigiendo patrocinio letrado. Esto significa que un convenio firmado por dos personas con con el asesoramiento de un solo abogado o sin asesoramiento de ningún tipo, igual puede ser un convenio que constituya un título ejecutivo, con todos los riesgos que esto conlleva, ¿no? En la práctica esto se reduce a, lo más fácil es ir a un escribano, no paguemos abogados, escribimos en un papel lo que nos parece, vamos al escribano y listo el pollo. Bueno, también nos tenemos que preparar para después tener procesos judiciales más complejos, porque muchas de las conflictivas o espacios grises que podrían haberse previsto, se previeron porque la norma no lo exige. Digo, estos son espacios para que desde nuestro rol de litigantes también tengamos previstos. Si participan de convenios, recuerden que cada abogado tiene que defender el interés de las partes. Y estamos muchas veces ante intereses legítimos ambos y contrapuestos, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que procurar por nuestra ley de ética profesional que ambas partes hayan sido efectivamente asesoradas en esto. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Dudas? ¿Consultas? Bien. Otra llamada de atención que nos queda es, bueno, hay que transitar el tiempo de que se aceite, no en los juzgados de paz, porque no tienen este inconveniente, pero sí en los juzgados de familia, el trámite de un proceso ejecutivo, ¿no? Que no sea una ejecución de sentencia, un proceso ejecutivo, técnicamente hablando. Y en esto, un poco nuestro ejercicio profesional es el que va a ir encauzando
que efectivamente estos procesos cumplan con el objetivo de la norma, que es no nos ponemos a discutir un proceso de fondo, estamos ejecutando un título. ¿Bien? Vamos a la pantalla, ahí veo que viene en el chat. Sigamos. Entonces, si yo voy a estar en el supuesto de este convenio que no tiene firma certificada por ningún, ni participación notarial, ni firma judicial o administrativa, igual podría ser que estuviera en un proceso ejecutivo. Pero para eso me tengo que asegurar de meter la demanda, probando el principio de ejecución para que quede debidamente acreditado. Algún cumplimiento. ¿Mm? Fíjense que la reforma, si alguno quiere actualizar su código procesal imprimiendo las hojitas, estamos en el 500 y pico, nada que ver con lo que usamos en proceso de familia. Ahora, hay otros convenios que no tienen firma certificada, que son instrumentos privados, pero que no han tenido inicio de ejecución, principio de ejecución. Y sin embargo son convenios. El demandado, previo a la demanda, firmó, y esta firma implica, entre otras cosas, un piso de lo que vamos a debatir. Entonces, más allá de la evaluación de la estrategia que haga cada profesional, muchas veces estos convenios nos importa mucho hacerlos valer. Pero no me alcanza como un título ejecutivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el proceso anterior al título ejecutivo. ¿Saben cuál es el más, bueno, por ahí vengo medio vieja, porque después se modificó, pero el preparavía es cuando yo tengo un título, pero que le falta alguna característica. Lo tengo al título, pero le falta algo, ¿eh? Entonces lo tengo que transformar en un título ejecutivo. Una vez que yo lo transformo en un título ejecutivo, puedo efectivamente hacer el proceso ejecutivo. No, la opción tradicional sería, bueno, listo, yo me llevo este convenio y lo presento como prueba en un proceso de conocimiento. Esa opción sigue estando, por supuesto. Pero esta es una opción intermedia, que me facilita el proceso posterior. Me dice, mira, yo tengo este instrumento, pero necesito volverlo un título ejecutivo para no tener que ir a un proceso de alimentos como proceso de conocimiento, para ir a un proceso ejecutivo. ¿Qué tengo que hacer? Preparo vía. ¿Qué es preparar vía? Transformarlo en un título. ¿Y cómo lo transformo? Con el reconocimiento de firma del deudor. Bien, el 524, su primera parte es la tradicional que usamos en los juzgados civiles cuando hay alguien queriendo entrar, me parece. Sí, ahí Eh, le eso. Y después ah, te hago una pregunta que dejaron en el chat que viene sobre este tema. bueno, dame medio minuto que termino esto. ¿Qué agrega la reforma? Primero, que estos convenios puedan participar del preparavía. Entonces, lo voy a citar al deudor, que va a tener que venir en forma personal y reconocer si firmó o no firmó. Si no viene, se va a considerar reconocido. Atención, cuando estamos patrocinando al demandado. Hacerse me salen un montón de expresiones muy coloquiales. El desentendido, hacerse el desentendido,
no es buen negocio, porque me reconoce la firma de forma tácita. Ok, no viene firma reconocida, ¿y qué me dejó la vía? Un título. ¿Qué hago después de eso? Me voy a la parte del código de proceso ejecutivo. La norma agrega, además, que en los casos de los convenios de alimentos deba darse vista al Ministerio Público. ¿Mm? Bueno, voy a dejar de compartir, así me decís, Meli. Sí, leo la consulta que deja la doctora Sánchez, dice, es decir, ya no sería necesaria la homologación porque directamente si cumple los requisitos del artículo 521.7, inciso 2, voy directo a ejecutar dicho convenio. Exactamente. Si vos tenés un convenio homologado que no se cumple, el proceso judicial sería el proceso de ejecución de sentencia. Es un proceso diferente. Ejecución de sentencia. Ahora vos tenés un proceso, nosotros antes de la reforma, les voy a dar la situación más común. Llegábamos a un acuerdo en etapa previa, pero nunca se terminaba esa etapa previa. Quedaba abierta a ver si esto se cumple, si no, la gente se iba, se olvidaba. Ante el incumplimiento necesitábamos cerrar etapa previa, homologarlo y recién ahí ejecutar la sentencia. No necesitamos nada de todo eso. El convenio confirma certificada, por ejemplo, el convenio realizado en una etapa previa, va directamente como título ejecutivo. Ya no hago este camino de cierro la etapa, pido la homologación en la etapa de conocimiento, notifico toda esa homologación para que quede firme y empiezo la ejecución de sentencia. Fíjense lo que abrevia. Impresionante. Ahora, no, Ayelén, seguiríamos en el fuero de familia. Todo esto va a tramitar en el fuero de familia. Por eso parte de lo que les contaba es, bueno, va a haber un tiempito hasta que se aceite el fuero en el trámite de un tipo de proceso que no se ha llevado a cabo en este fuero hasta ahora. Las únicas ejecuciones que tenemos en el fuero de familia son las ejecuciones de sentencia. Este problema no lo tiene el fuero de paz. El fuero de paz sí trabaja, los empleados están todos aceitados en el proceso ejecutivo porque lo trabajan diariamente. En familia está todo el conocimiento y por supuesto toda la expertise y será toda gente con mucho conocimiento, pero no es un proceso que habitualmente se maneje. Así que va a venir un tiempo donde hay que estar mirando que el proceso de ejecución sea un proceso de ejecución y va a tener particularidades. ¿Por qué? Por esto que hablábamos del espacio procesal que habla el Código Civil y Comercial. Atento, es un proceso ejecutivo, pero tramita ante los juzgados de familia y paz, que están regidos por las normas de fondo del Código Civil y Comercial. El que es más fácil de advertir, que es algo muy novedoso, es el convenio que no tiene firma certificada y tiene principio de ejecución. Ese va a ser un proceso ejecutivo sui generis, digamos, ¿no? Porque ahí vamos a tener que acompañar una prueba, además del título, que es la prueba del principio de ejecución. Bueno, esto hay que ver cómo se va desarrollando procesalmente dentro de los diferentes equipos de los juzgados que no están acostumbrados a tramitar estos procesos. Y también nos va a pasar a nosotros cierta complejidad para aquellos que por ahí no ejercen el derecho en el ámbito civil y comercial o en el ámbito comercial. Hasta acá. ¿Cómo venimos? A ver si quedó alguna pregunta. ¿Quedó alguna, Meli?
Ahí justo ingresó una pregunta, comenta algo la doctora López, dice, yo tengo un proceso de homologación que todavía no puedo notificar al demandado, pero hoy ese convenio con firma certificada en Casa de Justicia, pero hoy ese convenio con firma certificada en Casa de Justicia, ¿hoy cumpliría con un título ejecutivo? ¿Debería ejecutar ese documento en otro proceso por vía ejecutiva? Y después te ponen que está clarísima. Tendrías las dos opciones. Es el momento de sentarse a pensar la estrategia. ¿Por qué? Porque si vos vas por el proceso tradicional de homologación y quedás, el trámite queda atorado en la notificación, es uno de los problemas eternos que tenemos, podés estar un montón de tiempo litigando y cuando lo logres notificar y deje firme esto, recién ahí vas a poder iniciar el proceso de ejecución. De sentencia. Perdonen que sea tan hincha con esta diferencia, pero es trascendente porque son procesos diferentes. Si vos tenés el convenio que entra en alguno de los supuestos de título ejecutivo, hoy iniciás con el título directamente. Y la reforma, ahora lo vamos a ver también, nos da la opción de la notificación mediante herramientas telemáticas. La reforma, la ley se promovió en enero de este año. Quiere decir que ya está plenamente vigente. Plenamente vigente. Por lo tanto, todo lo que estemos hablando hoy son herramientas que ya mismo se pueden utilizar. Parte de lo que el otro día surgía de dudas era qué pasa con los procesos en trámite. Bueno, de las etapas pasadas, y terminó. Pero de todo lo que a mí me falta hacer en el proceso, puedo tomar todo lo que trae esta ley. Incluso montos de cuota, de alimentos provisorios, de multas, etc. Vamos a seguir avanzando a ver cuando terminemos, porque quienes estén en esta situación también es parte de la evaluación de la estrategia judicial, qué es lo que conviene hacer. ¿Hay alguna otra, Meli? Bien, vamos entonces. Bien, si no tengo convenio o por la lectura que yo hago del caso que estoy enfrentando, decido ir por una demanda de alimentos, un proceso de conocimiento. Atención, porque esto puede ser incluso con un convenio previo. Puede ser que por algún motivo yo utilice ese convenio privado ya no como un título ejecutivo, sino como una prueba documental, ¿no? Podrían ser aquellos supuestos donde lo que me interesa probar es el piso. El piso hablo de cuota alimentaria, no me interesa tanto ejecutarlo, o me interesa utilizar esto porque da cuenta del verdadero caudal. Bueno, hay diferentes motivos y como hacemos cada vez que vamos a iniciar un proceso judicial, evaluamos cuál es la mejor estrategia para este caso puntual, representado en forma puntual. ¿Qué pasa si inicio demanda? Bueno, primera situación, acreditar el título, obvio, partida de nacimiento, etc. Denunciar siquiera aproximadamente el caudal. Esto es lo mismo que decía el código antes de la reforma.
alguna opción respecto a cuál es su ingreso, tengo que dar. A veces es muy complejo, a veces hablamos de cuentapropistas o de personas que no tienen ingresos acreditados ni acreditables. Entonces, lo que se intenta probar es el nivel de vida. No sé cuánto cobra, pero sé cuánto gasta. Cuánto gasta de tarjeta de crédito, cuánto tiene en Mercado Pago, cuánto gasta de, no sé, seguro del auto. ¿Qué es lo que le agrega la reforma a esto? El inciso 2, cuando me habla de que la prueba puede ser prueba indiciaria. Entonces, parte de la prueba puede ser, por ejemplo, oficio a Mercado Pago. ¿Cuánto tienen las billeteras? O a tarjeta naranja o la billetera virtual que usa. Amén de las que usamos siempre, ¿no? De los bancos, de si tiene registración en lo que era AFIP o ARCA ahora, ANSES, si tiene movimientos bancarios, si tiene bienes, si tiene gastos y no tiene bienes. Por ejemplo, alguien que se fue de vacaciones a Brasil y lo publicó en las redes sociales. Ah, bueno, esto es una prueba indiciaria. Si esta persona tiene dinero para gastar en vacaciones en Brasil, quiere decir que su ingreso tiene que ser un ingreso que por lo menos supere el salario mínimo. En general, si yo no denuncio nada, se me va a tomar es el salario mínimo vital y móvil, que es una lágrima. Los convenios colectivos que normalmente, aunque esté alguien en negro, si yo puedo acreditar que, no sé, mandado es chef, bueno, el ingreso mínimo según el convenio de alguien que se dedica es tanto actualmente. No es que yo tengo que acreditar exactamente el caudal. Y esto es uno de los grandes mitos que tienen las mujeres al momento de reclamar. Dicen, bueno, no, pero él trabaja en negro, no tiene nada a su nombre. Que por supuesto pasa y por supuesto complejiza, pero que no significa que no se pueda igualmente avanzar y acreditar el nivel de ingresos. Por ejemplo, alguien que pone todos los bienes a nombre de su nueva pareja o a nombre de sus padres. Bueno, ¿dónde vive? ¿Cómo es la casa? ¿Qué auto usa? ¿Dónde se fue de vacaciones? ¿Va a pescar el fin de semana? ¿Se mueve, no sé, le gustan las motos? Hay que salir a investigar. ¿Qué publican las redes sociales? Esto es súper divertido, entre comillas, porque los deudores recalcitrantes suelen ser gente muy activa en sus redes sociales. Usen todas las capturas de pantalla, denuncien los perfiles, fotos de los estados. No sé, yo recuerdo ejemplos tipo disfrutando a mi bebé y era una camioneta nueva, ¡pum! Captura de pantalla divino, me encantó lo que pusiste, me vino fantástico. Pero bueno, este trabajo de investigación y de acompañar pruebas es nuestro. Todas las que se nos ocurran creativamente y que puedan dar cuenta o del ingreso en forma directa o del nivel de gastos que da cuenta de un ingreso en forma indirecta. Bien, sigo. Miren que vale la prueba testimonial también, ¿eh? Notificación. Bueno, aquí veníamos con una de las preguntas. Esperen que voy a achicar un poquito esto porque me queda el texto afuera.
El artículo que modifica es el 635, es decir, que esta notificación es exclusiva para los procesos de alimento. No está modificando el artículo de notificaciones del Código Procesal. Está incorporando en el título de proceso especial de alimentos un artículo exclusivo de la notificación específica de este proceso. Fíjense cómo dice el 635 bis. A petición de parte y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 15.230 y sus normas reglamentarias, el juez podrá disponer, mediante resolución fundada, cuando los restantes medios de comunicación no satisfagan el acto de anoticiamiento, que el traslado del inicio de la etapa previa, la demanda y los documentos que se acompañen, la audiencia preliminar, la decisión que disponga la fijación de los alimentos provisorios en función de lo normado por el 636 bis y cualquier otra citación o notificación a la demandada sea realizada mediante la utilización del servicio de comunicación a través de aplicaciones o plataformas de mensajería instantánea, siempre que importe su primera intervención en el proceso según la reglamentación que realice la Suprema Corte y el demandado no se encuentre inscrito en el registro de domicilios electrónicos. Bueno, esperen que voy a dejar de compartir porque acá hay mucho para hablar. Primera situación, exclusivo para los procesos de familia. Segunda situación, este artículo es sin perjuicio de la ley de domicilios electrónicos. Esto significa que, por ejemplo, si yo tengo demandado a un abogado, no tengo que pedir este artículo, porque el abogado tiene domicilio electrónico. Oficial, registrado, todos nosotros lo tenemos. Entonces, si yo estoy con alguien que tiene domicilio electrónico, puedo entrar a la página de la Suprema Corte y reviso además, ¿no? No estoy utilizando este artículo. Lo estoy utilizando cuando tengo a alguien que no tiene un domicilio electrónico. El artículo habla que esto puede ser, o solo menciona, a pedido de parte. ¿Hay algún debate en esto? Que tranquilamente puede hacerse de oficio también, en virtud del principio de oficiosidad que surge del Código de Fondo. El otro problema que tiene es que refiere o remite a una futura reglamentación que haga la Suprema Corte. Frente a esto, como siempre, hay dos criterios. Hay uno que dice que hasta tanto la Corte no reglamente cómo se hace la notificación vía mensajería instantánea, que al día de hoy es algo similar a WhatsApp, aunque puede haber otras, como por ejemplo Telegram. El criterio amplio dice, no necesito una reglamentación. Podría funcionar hoy a través de la notificación que haga el juzgado a la oficina de mandamientos y notificaciones, podría operar a través de la notificación que haga el actuario, y hay otra postura más restrictiva que dice, no, esto todavía no está operativo, porque remite a la reglamentación de la Suprema Corte. La realidad es que la notificación vía WhatsApp ya se está usando y es muy efectiva. Se plantea siempre qué pasaría respecto a una eventual pedido de nulidad. Esto es importante recordar que nosotros en nuestro derecho no tenemos el concepto de nulidad por la nulidad misma. Si el acto cumplió su objetivo, es decir, si la persona se anotició y pudo venir a ejercer sus derechos, no hay espacio a la nulidad. Y esto, tal vez dicho
respecto de herramientas telemáticas, nos suena como muy raro, pero es lo que hicimos siempre en el ejercicio del derecho de familia. El señor no estaba bien notificado, no sé, no se le había notificado el real de la confesional, pero vino a la audiencia. Bueno, ya está. El objetivo era notificar. El señor vino. O no le llegó la notificación de la audiencia, pero vino. Listo, la audiencia sigue adelante. Si vino con patrocinio, etcétera, etcétera, ¿no? Porque para nuestro derecho, la nulidad por la nulidad en sí misma no existe. Entonces, en tanto y en cuanto el acto haya cumplido con su objetivo y la parte, en virtud de ese acto que puede tener algún tipo de efecto formal, de todos modos, pudo ejercer correctamente sus derechos, esto sigue para adelante. Y es lo que está ocurriendo en la vida cotidiana respecto de la notificación de WhatsApp. ¿Por qué? Porque además, vamos a ver que a este señor demandado le interesa participar del proceso. Parte de lo que ha tenido la reforma es la conducta dilatoria, el hacerse el desentendido, el no sé, no pude, no fui, no me acordé, no tenía internet, se me cortó la luz, no anda el tren, etcétera, etcétera, no pasa desapercibido. Tiene consecuencias. A partir de esta reforma tiene consecuencias. Antes era difícil, teníamos que hacer todo un pedido de, bueno, a ver, la multa que originalmente llamábamos AS30, si el juzgado tenía el criterio de otorgarla o no, etcétera, etcétera. Ahora no. Ahora vamos a ver cuando lleguemos al artículo que las multas además son muy caras. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna duda? Ahí cargaron una pregunta, te la leo, Nati. Dale. Tengo casos paralelos, divorcio y alimentos con las mismas partes. Ya salió sentencia de divorcio, pero aún no se lo puedo notificar por alimentos. ¿Se puede solicitar notificación a la abogada que figura en el expediente del divorcio a través del domicilio electrónico? A ver, eso es un arma de doble filo. ¿Quién me preguntó? Lo consulta la doctora Mónica Flores. Mónica, te cuento, pero te cuento mi mirada personal. No es que yo estoy diciéndote esto es lo que se debe hacer, se puede hacer o no. ¿Qué pasa si nosotros, como abogados y abogadas, abrimos libremente la notificación de demanda a nuestros domicilios electrónicos? Pasa que perdemos muchas veces contacto con las partes, pasa que hemos quedado enganchados con alguien que no pagó o con alguien que y no llegamos por ahí a meter la renuncia, porque antes nos cayó una notificación. Este tema de notificar a los domicilios electrónicos, aún en causas diferentes, aunque sean entre las mismas partes, es muy problemático y se discutió mucho cuando fue el anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial y de las Familias de Provincia de Buenos Aires. Porque el código proponía eso. Listo, vos interveniste una vez con un fulano que lo patrocinaste, tu domicilio electrónico le quedó como constituido al tipo de acá toda la eternidad. A mí eso me parece que no corresponde. Y un día nos facilita porque somos parte actora, pero otro día nos queremos matar porque somos los demandados. Diferente es si es un incidente. Por ejemplo, si en tu proceso de divorcio se acordaron alimentos dentro del convenio regulador, pero después esos alimentos no se cumplieron o eran muy bajos o, no sé, querés modificar algo de ese convenio, vos iniciaste la causa de alimentos y en realidad es un incidente del principal divorcio. Ahí sí se mantiene el patrocinio. Ahora, si es una causa nueva que no tramitó nada de esto en el divorcio, entonces, para mí, la opción no la notifiques a la abogada o al abogado, que tal vez todavía está buscando cómo cobrar sus honorarios. Notifícalo por WhatsApp al fulano.
si además vos tenés datos denunciados en el divorcio. Esto, Mónica, te repito, es mi mirada porque me parece que a veces, por darle una mano a los clientes, no estamos viendo que estamos complejizando nuestro propio ejercicio profesional. Y sobre todo en materia de familia, que es algo muy habitual, que viene alguien desesperado, paga una parte de los honorarios, resolvió el problema, desapareció y no lo encontraste nunca más. No solo te quedó debiendo plata, sino que además ahora sos responsable de contestar una demanda en tiempo y forma aunque el tipo no esté. Horrible, digo, más allá del cuidado absoluto de los intereses y derechos de las partes, veamos también que un poco es lo que se pone esta reforma, decir, bueno, el funcionamiento de los abogados y de las abogadas aquí es en favor de las partes, pero no puede ser en contra de los intereses profesionales. Ahora tenemos una herramienta bien concreta en alimentos, la notificación por WhatsApp. Y el otro problema que tiene el articulito es que dice, en tanto no se hubiera podido noticiar por otros medios. La interpretación amplia de este artículo es, yo no necesito mandar 15 cédulas para que 15 cédulas devueltas para que me lo notifiquen por WhatsApp, porque si no, no tendría sentido este artículo. Ahora, quien tenga una interpretación restrictiva puede ser que les pida, porque fíjense cómo dice la letra de la ley, que les pida que agoten, y volvemos al mismo chiste de siempre, ¿no? Dice en este pedacito, cuando los restantes medios de notificación no satisfagan el acto de anoticiamiento. Bueno, esperemos que la interpretación sea amplia, porque si efectivamente me van a pedir que vengan 3 cédulas rechazadas, que mande oficio a la Cámara Electoral, que mande, bueno, voy a estar en el mismo lugar que estoy tradicionalmente con la notificación. No es el espíritu de la norma este. Y dentro de nuestras peticiones nosotros tenemos que exigir que efectivamente no se le dé la interpretación tradicional, porque para eso vino una incorporación directamente de un artículo. Bueno, ¿seguimos o hay alguna pregunta? No, ahí agregan, puede alegar que no es el abogado de esa causa, un poco lo que vos contabas. Después la doctora Flores agradece, bien, tenía esa duda porque nunca se lo encuentra en el domicilio, mil gracias. Y la doctora Olazar dice, hoy puedo notificar por WhatsApp sin necesidad de petición previa. Ah, no, es una pregunta. Sí. Pregunta, sí. Esperen, hay algo ahí, ojo, no sé, voy a dejar de compartir porque no los veo. ¿Quién me pregunta sobre si se ¿Puede alegar que no es el abogado? si se puede alegar que no se está siguiendo el patrocinio? Barbosa Marisa Trinidad. Marisa, atención, súper atención, 500 banderas de alarma. Mientras nosotros no renunciemos al patrocinio, por la ley de ejercicio profesional de la provincia de Buenos Aires, nosotros seguimos patrocinando a ese señor por los siglos de los siglos. A vos te vino a ver el tipo, no sé, en el año 2014. Lo acompañaste a la etapa previa, todo, y después no vino nunca más, y ese expediente se durmió. Sí, en esa causa solamente, por supuesto. Pero si vos tenés quien le pide al juez que te notifique, uno de nuestros colegas, y el juez da lugar a esa notificación, y a vos te llega una demanda con vencimiento, bueno, es la decisión profesional de decir no la contesto. Ustedes recuerden que nosotros estamos obligados con nuestros clientes hasta que efectivamente ese patrocinio está revocado o renunciado. Por lo tanto, cada vez que alguna de las causas se les duerma, algo que pasa muchas veces, hay que meter la renuncia. No se puede dormir con eso. Y si después el cliente vuelve y a uno le interesa continuar ese patrocinio, se retoma el patrocinio. Pero si no, el hilo después se corta. Esto que les contaba, el ejemplo que les contaba, quedaron en la etapa previa, muchos años después llega la demanda
Y aunque ustedes no tengan contacto con su cliente, están obligados a defender sus derechos. ¿Bien? El lunes meto renuncias varias. Sí, en general, normalmente les digo, noviembre, ¿vieron cuando uno empieza a cerrar las cosas del estudio? Hay que hacer la revisión de todo el año y se renuncia y después se retoma. Y no es necesario, sí, renuncio, tengo que ejecutar el honorario. No. Pero lo que dejamos es tranquila nuestra responsabilidad profesional sin complicar los derechos del cliente que capaz busca otro abogado. O capaz vuelve con nosotros y se acuerda que nos debía el 90% de los honorarios. Digo, porque estas cosas son las que no siempre el legislador tiene presente. Y que parte del debate nosotros tenemos que contarlo, ¿no? Bueno, no sé si había otra pregunta, Meli. Sí, quedó que la doctora Lazar, que es la que el lunes va a meter varias renuncias, consultaba, ¿hoy puedo notificar por WhatsApp sin necesidad de petición previa? Y ¿Qué después hay otra, significa de petición previa? De sin haber pedir, mandado. ¿no? Sin que directamente puedo utilizar ese recurso sin solicitar. Claro, yo lo que haría hoy en cualquier demanda que inicio, o si ya la inicié pero todavía no notifiqué, sería la petición concreta de que se notifique en los términos del artículo 635 bis del Código Civil, del Código Procesal. Esa sería mi petición concreta. Aún cuando no sé si es problemático o no mandar la cédula. Ya está vigente. Esto es todo Mando derecho todo. actual. Yo mando el todo, digamos, uso los dos recursos. ¿Cómo lo ves eso? ¿Bien? Lo que pasa es que va a depender un poco del criterio que tenga el juzgado en líneas generales. Si era un juzgado reticente a las de WhatsApp y vos pedís las dos, y te va a hacer girar con la cédula y las copias. Yo pediría directamente esa. ¿Por qué? Porque ante la negativa de esta notificación, este es un acto sujeto a recurso. Yo puedo decir, puedo plantear una reposición y una apelación en subsidio. Che, me afecta porque afecta la celeridad, porque afecta la naturaleza del proceso. Tengo herramientas para discutirlo. Todavía es un poco aleatorio de cómo va a salir, pero yo tengo la idea que nosotros tenemos que insistir en estas notificaciones, porque beneficia a las personas menores de edad o a las personas que están necesitando su cuota alimentaria, beneficia a la actora y al demandado, facilitando un procedimiento que no se extienda años porque no hay notificación, y facilita a los letrados, para que no seamos quienes es el eslabón por el que se corta y nos terminen mandando cosas a nuestros domicilios electrónicos. Ahí El hay una artículo es el 635 bis. Igual les va a quedar en el material. Había otra pregunta, perdón, Nati, que dice, en los casos que el demandado no está registrado, no tiene bienes, la única manera de lograr que se notifique es por WhatsApp, porque ubicarlos en un domicilio fijo y que reciba la cédula es misión imposible. Denunciar número de teléfono. Acompañar esa denuncia con el oficio a la compañía telefónica para que dé cuenta de la titularidad. Igualmente, que no sea el titular no significa que no pueda ser notificado ahí. Porque recuerden este otro tip. Si el acto cumple con su objetivo, el acto es válido. Si yo denuncio el número, el actuario se comunica, le dice, hola, señor Torres, usted es el padre de fulanito y fulanito, usted vive, sí, soy yo. Bueno, lo estoy notificando bueno, pero esta línea no es mía. Y después me llega además el oficio que dice no es de él. No importa, el acto se cumplió. Ahí agregan, la doctora Cecilia Martínez pone, en el juzgado de familia número 2, la semana pasada rechazaron la notificación por WhatsApp.
Dos después variantes la frente a doctora- eso. Aguantársela o recurrir esos autos. Recurrir reposición con apelación en subsidio. Porque aún cuando, bueno, esto es mi criterio estratégico. Yo muchas veces he ido a cámara aún sin expectativas de ganar. ¿Por qué? Porque entonces no dejo este conflicto, es decir, llevo este conflicto a una instancia superior, y si fuimos 10, fuimos 20, en algún momento vamos a tener que tener un criterio. Bueno, sí, pero elegimos una carrera un poco, una parte de la profesión un poco esforzada. Pero hay veces que hay que llevar esto a cámara, hay que lograr criterios de cámara. Bien. ¿Qué más, Meli? Ahí la doctora Lucía Paoli dice, de todas maneras, el artículo también dice que un funcionario del juzgado puede corroborar la titularidad de la línea sin necesidad de oficio a alguna línea. Y después Cecilia Martínez, la doctora dice, cité la reforma, presenté un escrito antes en calidad de declaración jurada que ese era el celular y lo rechazaron. Esto es por el rechazo del juzgado 2. Sí, nada, hay que empezar a crear la jurisprudencia. Piensen que esta reforma va a tener resistencia, porque así como hay quienes estamos convencidos que lo que había no servía del todo, algo le estaba fallando, hay quienes consideran que el proceso de alimentos es un proceso más dentro de los procesos de familia y que si no, la gente no se está muriendo de hambre, que aguante. Y si se está muriendo de hambre, que aguante también, ¿no? Porque alguien va a alimentar, es real, alguien va a alimentar a esos niños, en general la madre. Por eso también hicimos este ratito previo de contar desde dónde venimos. Bueno, sigamos un poquito más. Quiero contarles un par de cosas más. Y me interesa también llegar a nuestra intervención. Provisorios. Deben salir en el primer auto. Y el incumplimiento de provisorios habilita la inscripción en el registro de deudores. Atención porque junto con esta reforma estaba, o era parte del proyecto que se reformara la ley del registro de deudores para hacerla un poco más efectiva. Hoy solo puede ser incorporado alguien que tiene 3 incumplimientos seguidos, no, creo que son 5 seguidos y 3 alternados, que te impide participar de determinadas circunstancias, por ejemplo, concursar cargos públicos, etcétera, pero que no es tan efectivo. La ley de registros propone, el proyecto para modificar la ley de registro propone hacer de esta herramienta algo mucho más fuerte. Todavía no se ha logrado. Y respecto a, bueno, ahora de la cuantía vamos a hablar, y atención, porque lo que repite el último párrafo es el artículo del Código Civil y Comercial que nos dice, creo que es el 553, que dice, el juez puede tomar todas las medidas necesarias para garantizar la efectividad. Recuerden que nosotros ya tenemos mucha jurisprudencia de medidas creativas, que no pueda participar de un concurso de pesca, que no pueda ir a la cancha, que no pueda salir de vacaciones, que no pueda manejar, que no pueda cargar nafta, que no pueda utilizar sus redes sociales, que no, bueno, estas son medidas que salen normalmente, estaban solamente fundadas en el Código Civil y Comercial, ahora también están en el procesal. Para que esas medidas las pueda tomar el juez o la jueza, es necesario que nosotros informemos en el juzgado cuáles son los intereses de esta parte, ¿no? Si yo no le cuento que
al señor le gusta pescar y quiere participar de el torneo de pesca de dorado, bueno, no lo va a saber el juez. Ahora, si yo lo denuncio y pido como medida para garantizar la efectividad y el cumplimiento que no se le permita la participación en el torneo hasta tanto no dé cumplimiento con la obligación alimentaria de provisorios, bueno, eso le va a dar al juez las herramientas para poder tomar estas medidas, pero las tengo que contar. Multa por incomparecencia. Comenzamos el proceso, lo primero que ocurre es que nos citan a una audiencia. ¿Qué pasa si el alimentante no va? Atención porque esta es la típica. O va y te llega el señor con cara de pena, muy mal vestido con ropita muy humilde, cara de pobre señor y dice, no tengo abogado, no, pero yo quiero, pero... Y después resulta que este mismo actín aparece en 2, 3, 4 audiencias, ¿no? Bueno, o directamente no viene. No viene. Bueno, si la parte no viene, o viene sin abogado, que es la misma situación, ¿eh? Pero bueno, imaginemos que ahí no sea tan... que se lo pueda convencer en ese primer encuentro de la importancia de venir con un letrado. Bueno, si la parte no viene, se aplica una multa en favor de la otra parte. ¿Saben de cuánto es la multa? De 10 a 200 IUs. Y se va a fijar, por supuesto, una nueva fecha de audiencia. Cada vez que el señor falta, nosotros pedimos que se le ponga la multa en favor de la otra parte. El IUS actual, el arancelario está algo más de 35.000 pesos, así que la multa mínima está a 35.000 y pico, así que 10 IUS van a ser algo de 350.000 y pico de pesos. La mínima. Re importante tenerla presente, tanto para pedirla como para avisarle a nuestro representado si es el demandado. Estimación de la cuantía. Bueno, el plazo para dictar sentencias es de 5 días. Repite el tema que la fecha desde donde se deben alimentos son 6 meses hacia atrás de la demanda si hubo interpelación fehaciente en esos 6 meses. Esto es lo mismo que lo que dice el Código Civil y Comercial, no nos preocupa mucho. Segundo párrafo. Para la estimación del valor real de la cuantía, si se trata de personas de beneficios de menores de edad, se podrá tener en cuenta, entre otros elementos de mérito, el costo de la crianza que surge de la canasta de crianza de primera infancia, niñez y adolescencia, establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina, el INDEC, o medición que adopte la provincia de Buenos Aires. Nosotros ya estuvimos charlando sobre índice de crianza. El problema es que índice de crianza surge del INDEC y si hubiera una decisión política de dejar de medir esta canasta, perderíamos este índice. Por eso la ley incorpora otra medición que puede ser de tipo provincial. La canasta de crianza no es obligatoria, porque si yo tengo una persona demandada que tiene un ingreso de 8 millones de pesos, no voy a estar haciendo los cálculos en virtud de la canasta. Ahora, si tengo una persona que no pude acreditar sus ingresos fehacientemente, que me cuesta determinar cuál es el ingreso real que posee, bueno, sí voy a tomar la canasta. Mira, esto es lo mínimo. Pero atención, porque hay veces que si yo no explico si quiero o no quiero la canasta, algo que ha pasado mucho, es que me terminan fijando provisorios en un incidente de aumento menos de lo que ya estaba recibiendo la parte. En esto tengo que ser claro. Tengo que decir, bueno, a ver, necesito
que se utilice como elemento sustancial de mérito el índice de crianza, que actualmente asciende a tal valor, o no se utiliza el índice de crianza porque los ingresos de este señor superan ampliamente los valores que van a terminar derivando del índice de crianza. Fíjense que actualmente el índice de crianza, esto es valor enero del 2025, por franja etaria. Ustedes recuerden que el índice de crianza, la canasta de crianza, tiene dos componentes. El que está en color rosa, que es el costo de bienes y servicios, es lo que se gasta en consumo, literal. ¿Cuántos tomates necesita comer un niño de esta edad? ¿Cuánto azúcar o cuánto, no sé, verdura o cuánto gasta de luz? ¿Cuánto gasta de lo básico, Lo básico para no caer en una línea de pobreza? Eso es solamente lo que consume. Pero además a este niño hay que cuidarlo, llevarlo a la escuela, llevarlo al médico, ver que duerma bien, procurar que pueda hacer las actividades extraescolares, que pueda hacer su tarea, que se bañe si necesita ropa, si el esparcimiento, bueno, todo eso son los costos del cuidado. Para quienes no participaron de la capacitación de canasta de crianza, les cuento mínimamente cómo se calcula esto. El costo del cuidado, es decir, cuánto vale cuidar a un niño, se calcula a través de lo que se llama el método del reemplazo, que es buscar el convenio colectivo del personal de casas particulares, la categoría de cuidado de personas, y calcular cuánto vale una hora según el convenio. En base a eso, calcular cuántas horas de trabajo demandaría según la edad del niño. Nunca, nunca, nunca van a ser más de 8 horas diarias. De hecho, cuando estemos hablando de niños de 6 a 12 años, el cálculo que se hace es mínimo. No sé si son un poco más de 3 horas diarias. Es decir, acá no está calculado, por ejemplo, que hay que cuidar al niño mientras duerme, ¿no? O en el tiempo que el niño está en la escuela, que no se considera, bueno, alguien tuvo que llevarlo, traerlo, comprar los insumos, gestionar las actividades relacionadas con la escuela. El índice de crianza con estos valores igualmente, que mucha gente dice, uy, eso es carísimo, una cuota. Bueno, en realidad no es un índice particularmente generoso. En algún momento podemos volver a dedicarnos a la canasta de crianza. Recuerden que para sacar cuál es el valor, lo que hacen es entrar a la página del INDEC, que se modifica mes a mes. En este viene la explicación de cómo se calcula y en base a qué medida. No es difícil, pero bueno, hay que leer bien el informe. Si necesitan los valores actualizados, este es el de enero. Bien, para ir a tratar la parte de, bien, ¿y qué hacemos con todo esto? Nosotros quiero compartirles un video. Espérenme un poquitito, voy a dejar de compartir acá. Quiero compartirles un video para pensar qué hacemos nosotros como abogados y abogadas cuando nos viene a ver un señor que es deudor o que está siendo demandado, tal vez considerando él que esto es injusto o considerando que la mamá usa ese dinero para los gustos de ella, o un papá que en el momento que la pareja se rompió, bueno, asumió, tal vez con mucha tristeza de su parte, que la separación implicaba, alguien queda con los niños, yo los veo de tanto en tanto, y esa es la realidad que tengo que tener. No, vamos a dejar de lado por este ratito al deudor recalcitrante.
al tipo que no quiere pagar y que viene a vernos para ver cómo se insolventa, cómo... No estoy hablando de eso. Estoy hablando del que nos viene a ver y lo que necesita es que desde nuestra voz de autoridad no solo le recordemos su deber jurídico, por supuesto, sino lo ayudemos a transitar esta nueva realidad, porque tal vez este tipo que es deudor es porque le está faltando alguna cosa de información, de asesoramiento. Recuerden cuando empezamos a hablar que yo les conté, este no es un problema individual, este es un problema social y tal vez el que tenemos enfrente está en la posición del malo y necesita que lo acompañemos a encauzarse para dejar de ser el malo, el incumplidor. Hay herramientas para eso. Voy a compartir con ustedes un video de un cuento infantil que lo pueden encontrar en las librerías, por supuesto. Muy lindo este video, es del propio cuento. La autora se llama Magela de Marco. Y por ahí nos puede dar una herramienta para hablar con estos papás incumplidores. Un papá intermitente. Hay papás que están y no están, que van y vienen, que aparecen y desaparecen. A Marita le tocó tener un papá así. Eso a veces la pone muy triste. La enoja, la angustia. Le da dolor de panza y de corazón. Y hasta hay veces en que la angustia le pesa, tiene forma de elefante y ocupa todo el cuarto. ¿Podrá hacer algo con eso? ¿Habrá alguna técnica levanta elefantes y corazones? Parece que Marita, la mamá y una amiga encontraron algunas. Un papá intermitente nos muestra que no siempre podemos elegir algunas circunstancias que nos ocurren en la vida. Lo que sí podemos es decidir qué vamos a hacer con ellas y cómo vamos a tomarlas para que nos ayuden a crecer. La vida es un camino de posibilidades infinitas. Ay, esperen que me quedó prendido para el medio minuto. Me tocó prendido yoga. Ay, me quedó algo de yoga para principiantes. Bueno, ¿por qué les traigo esta herramienta? Porque no, obvio, no está bueno tener papás intermitentes. Y no está bueno tener hijos intermitentes. Y no está bueno tener mamás sobrecargadas. Esto es una pérdida para toda la familia. Un proceso de familia, un proceso judicial de familia, es un espacio donde todos pierden, aun cuando alguno gane. Pero está asumido muchas veces que esto es lo que debe pasar. Y no es necesariamente lo que debe pasar. Lo que debe pasar es que nosotros aportemos también el foco donde debe estar y decirle a este papá, che, hay algo más que pelear con tu ex de la cuota. ¿Qué pasa con los pibes? ¿Y de qué más te podés hacer cargo? No, ¿qué más podés pagar? ¿De qué más podés hacerte cargo? ¿Y qué pasaría si vos, además de llevarlo, no sé, de pagar fútbol, te encargás de llevarlo y traerlo? Y te encargás del uniforme, y te encargás de las actividades que representa fútbol. ¿Y qué? Con esto también estás haciendo tu obligación alimentaria y con esto estás disminuyendo la sobrecarga de la mujer. Y esto es bueno para vos, que dejas de ser papá intermitente, para tus hijos, que dejan de ser hijos intermitentes, para encontrarse, para conocerse, y para la mamá. Y estas opciones que nosotros tenemos que darle a las nuevas familias son parte de discutir la obligación alimentaria. La obligación alimentaria no es solamente vengo y pongo plata y le aumento cuando me hincho o me mete una causa.
tenemos que repensar la coparentalidad real, porque la coparentalidad real es un win-win, todos ganan. Todos ganan. Cuando el tipo te dice, ay, carísima la cuota, yo no puedo porque no tengo, bárbaro. ¿De qué te puedes hacer cargo? Llevas a los chicos todos los días a la escuela, los retirás, te encargas de la tarea, vas al pediatra, porque esto es bueno para esas partes. No porque uno sea, ay, bueno, porque le quieren hacer al pobre señor. No, esto es bueno para él, para sus hijos y para esta familia que no dejó de ser familia, que lo que tiene es una nueva forma. La familia es la misma. Esas dos personas que hoy están tan enojadas, si todo va muy bien, tendrán nietos en común. Esa familia no dejó de ser familia. Le cambió la forma. Y entonces hay que encontrar nuevas opciones para esta forma. Pero muchas veces somos nosotros quienes pueden transmitir eso. En el conflicto de familia, cuando el conflicto escala y llegamos al área judicial, el primer o la primer profesional que se va a consultar es un abogado o una abogada. Es en ese momento de nuestra primera intervención donde tenemos que tener esto claro. Primero, la información de los deberes jurídicos para todas y todos. Miren, tiene que pagar cuota alimentaria, tiene que cuidar de sus hijitos, tiene que criarlos, procurar para ellos lo mejor de la vida, le tiene que importar que tengan contacto con el otro progenitor o progenitora. Todos estos son sus deberes. Y yo, como profesional, la voy a acompañar para que cumpla sus deberes de la mejor forma posible sin que se afecten intereses suyos, ¿no? Acá no estamos para hacer lo que quiere el otro, sino para encontrar un punto medio. Pero tiene que recordar que esta es su familia y va a seguir siendo su familia toda la vida. Lo único que le ocurrió a su familia es que cambió la forma, no es que se desarmó ni dejó de existir. Aportemos herramientas para compartir las tareas de cuidado cuando discutimos cuotas. Porque si no, muchas veces vamos a estar trabados en este monto, no, este monto, y no hay un punto de acuerdo. Bueno, a veces lo veíamos en el video al inicio, lo que necesitamos para desarmar este conflicto es repartir las cargas. Y entonces se nos aliviana el debate sobre el monto concreto. Trabajemos no solo con la parte actora, que es lo que viene a ser la reforma, es decir, bueno, cuando el incumplimiento, cuando me encuentro frente a un deudor recalcitrante, es decir, aquel que no quiere cumplir, aquel que va a hacer, el ejemplo que les decía hace un ratito, aquel que va a ver al abogado y le dice, yo prefiero pagarte a vos antes de darle un mango a mi ex. Existe. Y existen los profesionales que toman esos patrocinios. Bueno, ese lo corremos, porque foro especializado sabemos que ese señor incluso no va a querer trabajar con nosotros. Ahora, aquel que viene, y viene enojado, y viene indignado, también necesita esta voz de recordarle, es tu familia, no se terminó, no se acabó, podés seguir siendo el papá que eras. A ver cómo lo encontramos a esto, para que tus hijos no sientan que tienen un papá intermitente. Esto aliviana muchas veces el conflicto. Saca también el foco de la idea de que uno solamente paga y el otro define. Porque este concepto patriarcal de familia hace infelices a todas las partes. Y al revés, la coparentalidad real, la real, no la de, bueno, yo pago la prepaga o pago el supermercado y en realidad lo que estoy haciendo no es haciendo un aporte, sino estoy controlando lo que consumís o cómo te atendés. Eso no, eso es violencia. Si no,
el camino a recordarle a la familia que la familia sigue existiendo, no se terminó su familia. Y recordarle que tiene una nueva forma. Entonces, ¿cómo se va a encarar esa nueva forma? Y eso nos va a desanudar también el conflicto que aparece cuando alguien te dice, oh, pero es tarea de cuidado, que hay que pagar. Participe, afronte las tareas de cuidado. Es muy bueno, es muy bueno. Y es muy bueno para las mamás. Win-win para todo el mundo. Trabajemos en eso, ¿no? Trabajemos en eso, porque la intervención profesional, si no está bien hecha, va a generar secuelas en esa familia para toda la vida. Literal. Decir, mi mamá denunció a mi papá denunció a mi mamá le hizo el juicio a mi papá le hizo el juicio a mi mamá, son secuelas que quedan para siempre. Y quienes hacemos derecho de familia, el foro especializado intenta evitar los conflictos. No hay duda de esto. Hay veces que lo que tenemos que hacer es ver a este participante de la relación patriarcal buscando cómo lo ayudamos a salir de ese espacio, porque ese espacio no está bueno para él tampoco. No está bueno transformarse en un personaje intermitente en la vida de los hijos. En el material les dejo el videíto, es muy fácil de acceder al libro, es muy lindo, en este caso se puede transformar con ese dolor algo creativo en la resolución del cuento, pero yo creo que también nosotros podemos transformar ese dolor de la persona que nos viene a ver en algo positivo para toda la familia. Esto lo tenemos que hablar con las dos partes, pero para eso tenemos que estar convencidos, convencidas nosotros. ¿Mm? Meli, ¿hay alguna pregunta? Quedó una pregunta de cuando hablaste del índice de crianza, que dice la doctora Claudia Patiño, pregunta, ¿de ese valor es la mitad para cada progenitor? En realidad no, Claudia, porque, como les contaba, el índice de crianza no toma todas las horas reales de cuidado del niño. Toma horas estándar. Yo creo que no quiero decirles ahora un dato por otro, pero en la franja etaria de 7 años más o menos calcula que de horas de cuidado diarias de un niño de 7 años son menos de 6. Porque lo que el niño va a la escuela, lo que el niño duerme, pero la realidad no es que al niño se lo cuida 6 horas, ¿no? Esto mismo pasa en todas las franjas etarias. Entonces, ese análisis de las horas dedicadas es un análisis estandarizado en virtud de un criterio objetivo. ¿Cuánto cobra una niñera o un niñero? ¿Y cuánto tiempo indispensablemente yo tendría que contratar a un niñero o a una niñera si yo no puedo cumplir estas tareas? Pero, por ejemplo, ya te digo, de noche, eso lo cubre quien está viviendo con el niño, ir y volver de la escuela. Entonces, ¿hay algún criterio que lo ha aplicado a la mitad? Desde mi mirada, por el propio fundamento del informe, no corresponde que sea la mitad. Corresponde la totalidad. Bueno, creo que no hay más consultas. Ahí ella igual agrega, me refería al número total, no solo al monto de cuidado, pero creo que quedó explicado que no es solo por el monto de cuidado, sino en el monto general. Piensen que son los números lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo. Abajo de estos números estamos hablando de pobreza, directamente. Es decir, se están tomando los números que al que no se le agrega que, no sé, ese chico vaya a la escuela con SUBE, que vaya caminando, porque si agrego SUBE ya se me va del presupuesto. Es el número más bajo de todo.
Y aún cuando esas familias no tuvieran ese ingreso, resulta que esa mamá está aportando ese dinero, aunque no lo tenga en dinero constante y sonante. No sé, la mamá tiene un sueldo de 500.000 y tiene 2 nenes que según la canasta requieren 490.000. Y vos decís, ¿cómo vive? Y no sé cómo vive, pero los pibes comen, van a la escuela, ¿cómo vive? Y bueno, en realidad ella está aportando mucho más, porque entre las cosas que aporta la creatividad de ver, nada, cuando lo lleva lo de la abuela, se quedan a comer en lo de la tía, pasan por lo de la vecina, hacen el pedido en el mercado central. Digo, hay un montón de estrategias que utilizan las mujeres, pero es dinero que están aportando. ¿Mm? Bueno, chicas, chicos, les voy a mandar este material. Siempre nos quedan cosas por debatir. En el material, déjenme compartirles una última cosa para mostrarles. En esta última pantallita tienen un recursero. Ahí tienen el texto de la ley, el informe de Provincia de Buenos Aires, si ustedes están con un juzgado que no tiene perspectiva de género, que maneja los alimentos como si fuera un proceso no urgente, etcétera. Bueno, tienen el informe para acompañarlo, ahí para descargarlo. Tienen materiales de consulta. Esto es todo lo que trabajó la gente que trabajaba en el proyecto. Van a encontrar una guía de buenas prácticas para sacar el quantum. Van a encontrar la ley 15.513 comentada. Bueno, y un par de cosas más. Y en el último link van a encontrar el fallo que ya salió de esto, que es del juzgado de Deró, es de Javier Heredia, donde determinan el quantum en virtud de la canasta, pero además le avisa al demandado que si no cumple, le va a meter la multa. Todo esto les queda, se los mando. Si necesitan comunicarse conmigo, acá también van a tener el Instagram y el YouTube. Todo eso les queda. A partir de mañana yo ya se los mando al colegio. Bueno, Nati, muchas gracias como siempre. Ahí hay mensajitos, después te quedan para leerlos, de que siempre es un placer escucharte, de una genialidad la presentación como siempre. Adhiero a lo que dicen mis colegas y bueno, y en representación de la Comisión de Familia, sabes que es un gusto siempre recibirte y te agradecemos la buena predisposición que siempre tenés para participar de nuestras iniciativas. Bueno, muchas gracias. Yo siempre me siento muy honrada, pero además muy cómoda. Siempre me siento como en casa cuando visito el colegio. Así que súper agradecida por eso. Y bueno, nada, nos estaremos viendo pronto seguramente. Aprovecho a contarles si alguno quiere hacer el curso de actualización de SIJUSO, que es actualización en Derecho de Familia. Empezamos el martes. Vamos a estar hablando de estos temas también y de otro montón de temas. Así que las y los invito también a ser parte de ese curso. Gracias, Bueno, Meli. Gracias Nati, a gracias a Jessica todos los también. colegas y ya les estaremos entonces enviando el material por mail. Hasta la próxima.